Bueno, estamos aquí otra vez con un tutorial de CIMIC y el último día estuvimos hablando de los elementos gráficos. Hoy vamos a tratar los componentes y controles, que son elementos que se utilizan para programar y para mostrar las entradas y salidas, hacer interfaces y cualquier proyecto que nosotros queramos. Vamos a utilizar el ejemplo de la última vez, vamos a dar a abrir, Project View, y vamos a generar un nuevo chart para estos componentes, que lo voy a llamar directamente componentes. Vamos a crearlo y vamos a verlos. Aquí en las pestañas de Taskbar, el último día estuvimos en Graphic, hoy vamos a tratar componentes y controles en estos lugares y vemos que tenemos diferentes librerías de GameBasic o librerías de Flownet, que son librerías especiales que se pueden adquirir con compras especiales, luego librerías de comunicaciones, conectores, drive, etcétera, que son librerías que se utilizan para elementos reales cuando nosotros realizamos conexiones con PLCs, Profibus, Profinet, etcétera. La librería más popular, que sería la estándar, que sería una librería que nos permitiría generar cualquier programación sin necesidad de elementos externos, porque son elementos muy básicos, como pueden ser componentes analógicos, binarios, enteros, etc. Si entramos en la primera vemos que son bloques de sumas, divisiones, etc. Si queremos convertir entre estos valores, venimos aquí a COM, vemos que tenemos, por ejemplo, de analógico entero, de doble palabra byte, de real a byte, etcétera, ¿no? De cualquier tipo de señal que usamos. Tenemos también librerías de matemáticas como pueden ser potencias, logaritmos neperianos, senos, o componentes de MIS, que son conectores, si vemos que pueden ser también de tipo analógico, binario, entero y algunos componentes diferentes que deberíamos de ir indagando si queremos saber qué es, pero bueno, básicamente los conectores se utilizarían como nudos para llevar señales entre diferentes puntos. Vamos a ver un ejemplo de simulación con los componentes analógicos y vamos a poner, por ejemplo, una suma y una multiplicación. Aquí nosotros podríamos poner los valores que nosotros quisiésemos, 5 y 3 serían 8 y lo vamos a multiplicar por 2 para que sea 16. Pulsamos en el triangulito este aquí rojo cuando nos aparezca esta cruz y mantenemos y arrastramos hasta donde queramos. Así se realizaría la conexión, pero también habría otra forma de realizar esta conexión, que sería directamente cogiendo este ejemplo, pulsamos normal, venimos a los valores de general y tenemos un nombre. Vamos a copiar este nombre de aquí, vamos a guardar un segundo para que se nos carguen las cosas y vamos a venir a la pestaña señales. Si nosotros buscamos este nombre, rápidamente nos aparecen estas señales, que pueden ser x1 y x2 como las señales de entrada, que en este caso serían 5 y 3, pero del componente anterior, aquí tenemos 0 y 0 de momento, y la y, que sería la salida. Si nosotros venimos, pulsamos en el bloque de multiplicación, venimos a entradas y vemos que aquí nos aparecen las entradas x1 y x2, pero en este caso del bloque de multiplicación. Al igual que en la salida nos aparecería la y. Nosotros podemos venir y, por ejemplo, si utilizamos la primera señal, es importante pulsar este botón de visibilidad y ponerlo en este modo. Ahora arrastraríamos la señal de salida del bloque suma a la entrada del bloque multiplicación y ya estaría esta operación conectada. Vamos a poner los mismos valores y vamos a ver algún ejemplo con los controles para mostrarlos. Aquí tenemos tipo binario, analógico, digital, etc. Vamos a utilizar estos tres: analógico, digital display y gráfico de barras. Y vemos que podemos realizar las conexiones de esta manera, utilizando por ejemplo una doble conexión, o podemos realizar de la misma manera que hicimos esta conexión, copiando el nombre, damos a guardar para que se carguen las señales, venimos al apartado señales y buscamos esa señal en concreto. Ya podríamos venir aquí, conector, utilizando el gráfico de barras, y de la misma manera quitamos la visibilidad para que nos aparezca este apartado y arrastramos la salida del bloque multiplicación. De esta manera nosotros podríamos cambiar también las propiedades que tienen los componentes de los controles, por ejemplo. Es importante que tengan las mismas franjas de tiempo todas las conexiones entre controles y componentes para que no haya problemas. Si nosotros vemos que eliminamos esta línea, podemos cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, hemos utilizado el bloque suma y multiplicación de tipo analógico, pero podríamos ponerlo a entero. En este caso nos daríamos cuenta de que ya no nos deja unir.
pero si lo volvemos a poner en analógico nos dejaría unirlo y volvería a aparecer esto en gris, indicando que ya no se puede cambiar. Los conectores, vistas, podemos cambiar los valores, por ejemplo de 0 a 20 voy a poner en este caso, los ángulos que sea por ejemplo desde 90 hasta 180, la división que sea pues de 40 y que utilice pues 2 decimales. Podemos ponerle incluso una etiqueta que ponga lo que nosotros queramos, salida, aparecería aquí y podríamos cambiar los fondos utilizando por ejemplo un amarillo y un rojo, así un ejemplo por ejemplo, y no sé, cualquier cosa. Sería ir buscando, por ejemplo en este de aquí podríamos cambiar los decimales, el tipo de fuente, el tamaño, etc. Ir indagando y jugaríamos con estas cosas. Aquí podríamos ponerlo este gráfico de barras para que se muestre o no la escala, que se muestre o no el valor, que se ponga vertical. Si lo aumentamos así los valores lo podemos ver un poco mejor y así, ¿no? Pues vamos a darle a simular en este triángulo para que veáis este primer ejemplo. Esperamos a que cargue, que tardaría un poco. Y vemos que ya nos estaría dando los valores cuando cargue. Aquí de 16, aquí también de 16 y aquí también de 16, solo que se ve un poco menos por los colores de la aguja que le hemos puesto, pero bueno. Sí que podemos nosotros hacer un clic derecho mientras está simulando y ver los valores que está utilizando de salida cada componente o de entrada, etc. Valores de parámetros. Estos valores no se pueden modificar y si modificaran, por ejemplo, si aquí pusiésemos un 8, nos cambiaría, vemos que aquí se ve un poco mejor la aguja, nos cambiaría el valor, pero no se nos guardaría si nosotros saliésemos de simulación. Es decir, si nosotros ahora saliéramos, nos volvería a aparecer un 5. Vamos a salir de aquí y vamos a ver algunos otros componentes. Como vemos, ¿ves? Volvió a aparecer un 5. Entre los componentes tenemos de diferentes tipos, como pueden ser algunas fórmulas, que nosotros venimos aquí a parámetros y podemos poner, pues por ejemplo aquí entre paréntesis por 2 y más 3. Si quisiésemos poner logaritmos o alguna cosa ya tendríamos que utilizar las salidas y venir aquí a este apartado de matemática, donde ponemos por ejemplo, no sé, la salida que fuese a este apartado. Voy a borrar esto de aquí con suprimir. Lo podemos conectar, vamos a reducir el tamaño para que se vea mejor. Y ya pues de aquí aparecería un logaritmo y jugando con estas expresiones matemáticas ya podemos hacer cualquier fórmula. También tenemos bloques importantes como pueden ser comparadores, pueden ser multiplexadores o pueden ser los bloques de selección, donde algunos de ellos tienen estados y parámetros dependiendo de los componentes que sean. Podríamos poner cualquier valor de estos, excepto el igual. El igual solo nos aparece en el apartado de enteros, que como vemos casi todos los componentes son iguales, solo que solo nos cambia el apartado de tipo de dato. Y aquí sí que podríamos venir lo mismo, parámetros, tendríamos el igual, que como vemos aquí no lo teníamos. Aquí solo tenemos estos 4 ejemplos. Si nosotros quisiésemos cambiar entre unos componentes y otros, por ejemplo podríamos poner de analógicos a enteros. Esta salida de aquí no nos dejaría aparecer al bloque igual, ya que sería un entero, pero podríamos ponerlo al conversor y ya no se nos conectaría. Jugando un poco con todos los bloques así, los bloques binarios tenemos diferentes puertas lógicas o incluso fórmulas de tipo binario. Tenemos algunos componentes tipo flip-flop, SR, pulsos, delays, etcétera, que los intentaré explicar en otro tutorial con ejemplos, ya que son un poco más largos, si no se nos va a hacer muy largo el tutorial. Y algunos componentes que tenemos más, pues por ejemplo los nodos que nosotros dijimos antes, podríamos conectarlo a diferentes puntos y nos serviría para organizarlo un poco mejor. También podemos hacer conectores enteros, conectores binarios, etc. Dentro de los controles de display nos quedaría el digital display, que si lo conectamos a este veríamos que nos podría dar el ejemplo. Vamos a darle a simular a ver qué aparece aquí. La verdad no sé mucho lo que he puesto, pero bueno. En este caso, si el resultado fuese a 0, esto debería de encenderse.
y pues estaría haciendo un ejemplo de esta ecuación. Estaría metiendo el 0, lo multiplica por 2, sale un 3, hace el logaritmo, lo pasa, etcétera, y como no es el resultado igual a 0, pues se quedaría ahí. Pero vamos a ver, clic derecho aquí, cuál es el resultado. Vemos que está saliendo de salida un 1, si nosotros cambiamos aquí y ponemos un 1, ya se nos encendería. Pues básicamente sería el bloque de display de tipo binario. Como controladores de entrada tenemos diferentes ejemplos, como pueden ser, voy a eliminar algunos de estos, pueden ser botones de tipo pulsador, botones de tipo switch o step switch, que para ello vamos a utilizar estos ejemplos de multiplexadores y selección para que veáis los ejemplos. Y en cualquiera de ellos, tanto el pulsador como el switch o el step switch, le podemos poner una imagen. En el step switch vamos a utilizar este en vez de este para ver el ejemplo. Y vemos que dentro de vistas podemos dar a imagen para que aparezca cuando el botón esté apagado o encendido. Voy a seleccionar, por ejemplo, una imagen para botón apagado y otra botón encendido, que podemos descargar o buscar de donde nosotros queramos. Vamos a dar, por ejemplo, para que sea, aquí podemos ver que sea normalmente abierto, normalmente cerrado o que por defecto empiece en on, off. Yo voy a darle a on y vamos a venir y a conectar esto aquí, de forma, voy a poner 1 y 5 para que se vea así un poco diferente. Cuando nosotros pulsemos el botón nos aparecería la señal de 1, que sería el valor 5, y si nosotros lo dejamos apagado nos aparece la señal 1. Si nosotros con el step switch vamos a venir aquí, le vamos a conectar a esto. Esto lo que nos va a seleccionar es los valores de la salida, lo que nosotros pongamos aquí, 1, 2 o 50, nos da igual los valores. Y nos va a aparecer, vamos a simular y os lo voy explicando, el valor de salida de la señal según lo que hayamos puesto. Es decir, si nosotros tenemos un 1, nos saldrá la primera salida, un 2 la segunda y un 3 la tercera. Y en el caso de que esté 0, siempre nos aparecerá por defecto el valor 1. Venimos aquí, damos clic derecho, vamos a salidas y vemos que estaría dando 1. Si nosotros aumentamos, sigue siendo la primera, ahora ya daría la segunda salida y ahora la tercera, que valía 50. Aquí por defecto pusimos que estuviera on, por lo que nos aparece la imagen del botón encendido, estaría conectado, y seleccionando la salida 5, clic derecho, y si pulsamos aparece la otra imagen y nos sale 1. Esta imagen nosotros podemos poner lo que queramos. Dentro de los controles nos quedaría por explicar básicamente Digital Input, que sería un bloque de entrada de señal de cualquier tipo, normal y corriente, que escribamos, donde podemos cambiar decimales, fuentes, tipo analógico, digital, etcétera. Sencillo, al igual que el de la salida. Y una gráfica de sliders que se utiliza para barras, que puede ser para un porcentaje. Imaginad que nosotros queremos arrancar un motor del porcentaje que nosotros tengamos, la fuerza del motor, pues de 0 a 100 o los valores que queramos, nos valdría con arrastrar la gráfica. Por ejemplo, vamos a poner esto y una salida cualquiera de... Mira, una gráfica de barras para entrada y otra de salida. Vamos a darle a conectar. Podríamos cambiar que sea vertical, cualquier propiedad, como el resto de los ejemplos. Y vamos a ver que si nosotros arrastramos aquí, se va actualizando. Por ejemplo, tenemos 41, aparece, se va rellenando la gráfica según arrastramos por aquí. Si nosotros pulsamos también podríamos escribir, etcétera. Y nos quedaría básicamente los controles de especiales, como pueden ser el 3D Viewer, el Action y Signal Splitter, pero esto lo vamos a dejar ya que se suele usar principalmente para crear componentes. Así que vamos a dejarlo, no lo vamos a explicar y vamos a ver estos dos. Dentro de 3D Viewer lo que nos va a dejar es importar un modelo 3D generado por CAD o por cualquier programa de diseño 3D. Y tendríamos que venir a vista y cargar el modelo desde la carpeta que nosotros queramos. Es necesario indicar que generalmente solo deja modelos que se han hecho con programas de Siemens, ya que todo esto viene de la misma empresa, por lo que son bastante estrictos en ese sentido. Y el botón de Action lo que nos va a permitir es cambiar entre diferentes chart o diferentes trend. Trend no sabemos lo que son todavía, pero lo vamos a dejar para más adelante. Y chart, por ejemplo, podríamos venir aquí. Podríamos poner un texto que diga botón o lo que nosotros quisiésemos, cambiar la fuente
y en general seleccionaríamos Open Chart, que es lo que nosotros queremos ahora mismo, y dentro de Target nosotros, si queremos que al pulsar se nos cambie al chart gráficos, pues arrastraríamos hasta Target. Si nosotros le damos a simular, vamos a darle a guardar. El modo 3D no hemos cargado nada, así que no aparecería nada, pero sí que podríamos girarlo, etcétera. Y si pulsamos botón, nos damos cuenta que nos cambia al chart que generamos el último día de gráficos. Pues eso sería básicamente todo. Hemos hablado un poco de controles de display de salida, de entrada, los otros que tienen. Los componentes analógicos, binarios los trataremos más adelante, conversiones, enteros, matemáticas y conectores. Yo creo que hemos hablado de todo. Podemos incluir también algunos componentes nuestros que nosotros hayamos creado desde estas carpetas, que más adelante haré un tutorial de cómo crear un componente y lo importaremos. Pero sería clicar aquí y seleccionar la carpeta donde nosotros tengamos el componente y rápidamente se nos actualizaría. Y vamos a dejarlo aquí por hoy, y el siguiente tutorial voy a explicar los bloques de componentes binarios, ¿de acuerdo? Pues hasta luego.